En la realidad espacio-temporal, los ríos han ejercido sobre los humanos y sus actividades una influencia que es a menudo doble y contradictoria. Fecundan y destruyen, atraen y rechazan, unen y separan. O lo que es lo mismo, suscitan fuerzas que son a la vez benéficas y maléficas, dándole al hombre, en cualquier caso, la facultad de privilegiar una u otra de esas tendencias opuestas, aprovechando o no las grandes posibilidades que los ríos ofrecen para orientar la historia y organizar la geografía. Fue precisamente junto a los ríos donde, al alba de los tiempos, nacieron las civilizaciones agrícolas, civilizaciones con economía basada en los cultivos de regadío y población numerosa y en gran parte urbanizada, las primeras que sometieron la naturaleza a sus designios y que más tarde generarían un desarrollo importante que habría de imprimir un nuevo impulso a la historia de la humanidad. El encaje de Córdoba en el curso medio del Guadalquivir hace su historia dependiente de este factor geográfico. El valle cordobés, tal como hoy lo vemos, toma desde sus orígenes el aspecto típico de campiña, con terrenos aptos para el cultivo de la vid, el olivo o los cereales, teniendo su mayor concentración en la amplia franja paralela a su cauce. Abunda en esta zona el regadío, por lo que es lógico que el Guadalquivir, elemento vital de toda la geografía que le rodea, haya entrado desde los tiempos más remotos en la mitología local. Oh excelso muro, oh torres levantadas de honor, de majestad, de gallardía, oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas, oh fértil llano, oh sierras encumbradas que privilegia al cielo y dora el día, oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Los primeros indicios de vida humana aparecidos por tierras de Córdoba se localizan en las terrazas del Guadalquivir y del Guadajoz. Son piezas fabricadas por tribus predatorias de la abundante caza y pesca de esta zona y que nos remontan a unos 350.000 años atrás, al Paleolítico inferior. Volvemos a tener noticias de una actividad humana mayor en el Neolítico, del que se conserva, entre otras cosas, el cráneo del primer cordobés encontrado hasta ahora. Por el último cuarto del tercer milenio, una eclosión muy andaluza lanza por estas tierras la apretada decoración del vaso campaniforme. Pero es alrededor del 1500 a.C. cuando los datos arqueológicos nos confirman la localización de una pequeña aldea considerada hoy por hoy el más primitivo asentamiento de la futura ciudad califal. Por él pasarán más tarde tartesos, púnicos, cartagineses y griegos que irán dejando sus huellas sobre un valle ya organizado en poblaciones. Lucio Mario, en el 200 a.C., permite vivir a Córdoba de manera ibérica y 29 años después, Claudio Marcelo unifica a romanos e iberos en la fortificada Colonia Patricia. Es a partir de aquí cuando la ciudad, capital de la España ulterior, adquiere prestigio de gran urbe. El florecimiento económico de los siglos I y II
revertirá en el valle del Guadalquivir en provecho de los antiguos jefes tribales, convertidos ahora en poderosos propietarios al amparo de la legislación de Roma. Este hecho, conjugando factores geográficos y técnicos con la tradición tartesa y la conveniencia romana, va a dar origen a una de las estructuras económicas y sociales básicas en la historia andaluza: el latifundismo agrario, obra de una clase social privilegiada, la de los señores o patricios, que desde sus posesiones urbanas, fundos y villas, dominan el mecanismo de la sociedad colonial. En sus manos se hallan las riquezas de las explotaciones agrícolas, de las empresas mineras y termales y de las asociaciones de exportación de aceites y cereales. Bajo este núcleo de aristócratas, que el desarrollo va reduciendo en número y aumentando en potencia, vive un campesinado sobre el cual se ejerce la presión de la urbe. La oposición entre el campo y la ciudad es una constante dinámica de este tiempo, aunque el éxito de la colonización romana haya que atribuirlo en definitiva al elemento urbano propiamente dicho. De ciudades como Córdoba partieron los jóvenes hispanos atraídos por el deslumbrador foco romano. Alguno logró en la urbe máxima, como los cordobeses Sextilo Mena, Marco Porcio Latrón, Víctor Estatorio o la familia Annea, formada por Marcos Anneo Séneca, su hijo Lucio Anneo Séneca y su nieto Lucano, ceñir los laureles de la fama en las letras o en la política. Pero estos ilustres nombres solo representan la espuma que cubre reiterados y anónimos fracasos. Gracias a la fortuna de los primeros y a los reveses de los segundos, va forjándose la noción de una conciencia común vinculada a la idea de Roma, la mentalidad hispano-romana, una mentalidad urbana y periférica al imperio. Córdoba es en estos siglos la capital de la Bética y del llamado convento jurídico cordobés. Su recinto, derivado del castrum militar primitivo, se extiende hacia el este con las edificaciones del anfiteatro, situado donde hoy está el convento de San Pablo, y hacia el río, con el puente y restos de villas conservadas en el Alcázar de los Reyes Cristianos y en el solar del Museo Arqueológico. Las admirables ruinas, en reconstrucción, del templo de la época de Augusto, nos dan idea, junto con la colección de capiteles, mosaicos y esculturas, de la categoría urbanística de la ciudad en este periodo. Periodo en el que arriba aquí el cristianismo, que a pesar de las persecuciones a que se ve sometido, irá extendiéndose de forma continuada. En el año 294, ocupa la silla episcopal cordobesa la gran figura de Osio, que tan destacada actuación tendrá en el Concilio de Nicea. La espléndida vitalidad cultural y artística desplegada en la ciudad por los romanos configurará para los siglos la modalidad estilística de Córdoba, y aunque ésta quede cortada espiritualmente de la gran urbe con las irrupciones bárbaras y la formación del Imperio bizantino, la huella de Roma no se borrará del Valle Bético a pesar de la llegada de otros pueblos y otras culturas. Casi 200 años después de su arribada a la península, llegan a Córdoba los visigodos. El arriano Leovigildo la conquista en el 572, cuando viene a ella persiguiendo a sus hijos Hermenegildo y Recaredo, convertidos al cristianismo. Aunque la capital política de España es entonces Toledo, Córdoba mantiene su importancia. Aquí nace don Rodrigo, último rey godo, nieto del rey Chindesvinto e hijo del duque Teudofredo, condenado a ceguera y exiliado de la corte toledana. Durante este periodo, la ciudad se manifiesta como un reflejo de lo romano, con el añadido de elementos decorativos geométricos fruto de la conjunción cultural bizantina, hispánica y visigoda, destacando la influencia de estos últimos más en las instituciones y poder político que en el propio pueblo,
razón por la cual el estado visigodo será aplastado fácilmente por los árabes tras una sola batalla, la del Guadalete. Nace así la población de Córdoba al Islam en el verano del 711, después de que la ciudad se entregue a los musulmanes mediante un pacto especial y no por la fuerza de las armas. Mughtal Rumi, uno de los jefes que secundan a Tariq ibn Ziyad, es el primer árabe en entrar en la ciudad, asentándose con su familia en el palacio del gobernador visigodo, que como botín de guerra le pertenecía. Mughit, una vez aquí asentado, pasará de conquistador a conquistado, de tal manera que a partir del 716, la capitalidad de las tierras musulmanas, ostentada por Sevilla durante el primer lustro de acciones bélicas, pasará a Córdoba. Con las tropas sirias del general Balch, un nuevo e importante elemento hace su aparición en Al-Ándalus. Se trata del establecimiento de estos en las tierras del Valle del Guadalquivir como chundis, es decir, gente que recibe tierras en feudo a cambio de servir en el ejército cuando se les requiera. En esta coyuntura, Abderramán, joven miembro omeya que ha logrado sobrevivir a la matanza de su familia por los abasidas, manda emisario a Al-Ándalus desde su exilio. Al ser rechazado por los dirigentes sirios, contacta, con resultados positivos, con el grupo yemenita de la oposición. Cruza el estrecho y con un ejército poderoso derrota a los cuaisíes en la primavera del 756. El país entero se somete a él, proclamándose emir en la mezquita Al-Jama de Córdoba. Nace así el Emirato Omeya independiente y Al-Ándalus, con voz propia, deja de ser una provincia más del califato de Damasco. Con la creación del Emirato, la ciudad incrementa de forma tan notoria su censo que la mezquita que instituyera Yusuf Firi ya no tiene capacidad suficiente para albergar a todos. Es por ello por lo que Abderramán adquiere a los mozárabes a buen precio los restos de su viejo cenobio de San Vicente, manda demoler el conjunto y sobre el solar resultante ordena poner los cimientos de la que habría de convertirse en la gran mezquita del occidente islámico. En efecto, 2 años después, cuando el soberano muere, su propósito se ha convertido casi en realidad tangible y maravillosa que vendrá a finalizar su hijo Hisam. Un extraordinario templo de 11 naves, noble fábrica, monumentales proporciones y peregrina arquitectura. Aunque en él encontramos claras reminiscencias de edificios omeyas y sirios, hoy sabemos que el arco de herradura, tan ampliamente utilizado, se inspira en la arquitectura visigoda, con la excepción de la abertura superior, que posibilita alcanzar mayor altitud, probablemente sugerida por los acueductos romanos y que representa en cierto modo una novedad. La siguiente ampliación de esta mezquita llegará 50 años después, cuando Abderramán II la alargue hacia el sur unos 25 metros, trasladando el mihrab, o nicho de la orientación, al nuevo muro del fondo. Aquí llegarán, procedentes de las campañas guerreras en el oeste peninsular, columnas completas del Teatro Romano de Mérida, siendo posible que su influjo motivara el que, en construcciones nuevas, se copiaran exactamente capiteles y otras piezas de dicho origen. Bajo el mandato de Abderramán II, la ciudad empieza a tomar aires de metrópolis. Se entablan relaciones diplomáticas con todo el mundo, figurando entre ellas la corte del califa de Bagdad, Harún al-Rashid, tantas veces citado en las 1001 noches. Los omeyas, no obstante su rivalidad política con Oriente, buscan allí sus directrices. De esta manera, el arte cordobés se enriquece con nuevos reflejos de gracia. De allí viene el cantante Ziryab,
portador de tradiciones musicales orientales, para tomar contacto con la escuela de música de Al-Ándalus y enseñar de paso las formas y modas de la sociedad de la que provenía. También viene el famoso escritor Abu Ali el-Khalí, que ejerce gran influencia sobre las posteriores generaciones de intelectuales andaluces. Abderramán II se rodea así de una auténtica pléyade de poetas, filósofos, matemáticos, etc., en la que junto a un maestro oriental se encuentra también un genio como Ibn Firnas, nacido en Ronda, o un sabio cáustico y mordaz como Yahya al-Ghazal de Jaén. La corte cordobesa se convierte así en una de las más brillantes de su tiempo, y el nombre de Córdoba comienza a tener resonancias universales. Y que los pelos larguitas, y si acaso no subiera, era cenar sábado en casa de los estrenas. Dos madres tiene mi huelva que me quitan el sentido. Que me quitan el sentido, dos madres tiene mi huelva que me quitan el sentido. A la muerte de Abderramán II, el Estado omeya parece firme y sólidamente establecido, pero los acontecimientos posteriores demostrarán que su estructura era frágil y precaria. En el año 862, Musa ibn al-Qasí, soberano efectivo de la mayor parte de la Marca Superior, se hace llamar tercer rey de España. Por su parte, el musulmán español Ibu al-Chaliki mantiene durante un buen periodo de tiempo independencia parcial en la región de Mérida. Pero la más amenazadora de todas estas tentativas de independencia es la de Umar ben Hasum, muladí, quien con pretensiones de convertirse en emir de España establece su centro de acción en el castillo de Bobastro. La duración de esta insurrección, cerca de 50 años, es un índice evidente de la relativa debilidad del gobierno central cordobés. En estas circunstancias, con esa práctica guerra civil contra Ben Hasum y los señores de las Marcas, con el peligro en ciernes del Reino de León y el nuevo poder fatimí en el norte de África, sube al trono a la edad de 21 años Abderramán III, quien por sus buenas cualidades personales y políticas y por la buena fortuna de su largo reinado, no solo es capaz de superar las adversidades, sino que va a llevar a Al-Ándalus, y con ello a Córdoba, a la cima de su grandeza. Los primeros 20 años del reinado de Abderramán III se caracterizan por el restablecimiento de la unidad de Al-Ándalus y por los éxitos considerables logrados contra los reinos cristianos del norte, proclamándose tras ello, en el 929, califa o príncipe de los creyentes. Se constituye de esta manera el Califato de Occidente, acontecimiento fundamental en la historia cordobesa. Con la constitución del califato se origina una revitalización considerable de la vida urbana cordobesa. Se crean corporaciones o gremios de artesanos cuidadosamente regulados y se estimula el comercio como base de prosperidad y riqueza. Las industrias proveen las necesidades de la población y gracias a la prosperidad de esta acceden al mercado artículos de lujo tanto del país como extranjeros. Tras haber ordenado la erección de un palacio dentro del Alcázar, haber agrandado el patio de la mezquita ampliándolo hacia el norte y haber mandado construir una nueva Dar al-Sika, Abderramán III acomete en el 936 la que sería su obra magna, la fundación de Medinat al-Zahara o ciudad de Zahara, conjunto residencial de excepcional belleza situado a 8 kilómetros de la ciudad en dirección noroeste al pie de la vertiente meridional de la sierra, convirtiéndolo en la residencia oficial de los organismos estatales del califato.
Las riquezas de todo orden que se acumularon en Medina Zahara fueron tan fabulosas que uno cualquiera de sus numerosos salones bastaba para causar el asombro de cuantos lo contemplaban. Allí recibió Abderramán III todas las embajadas que arribaron a su corte, entre ellas la de la reina Toda de Navarra, acompañada de su nieto Sancho I de León, al que los médicos del califa curaron de su obesidad y gota. La fundación de Medina Zahara motivó el rápido desarrollo de la población por el lado occidental, quedando unidos los arrabales de Córdoba con los de la nueva urbe en un corto periodo de tiempo. Alaquén II, hijo y sucesor de Abderramán III, abre su califato con las obras para una nueva ampliación de la mezquita. Gracias a ella, la más sublime y hermosa de cuantas ampliaciones ha experimentado en su larga vida, la sala de oración alcanza la profundidad que tiene actualmente, viéndose enriquecida con el maravilloso mihrab y la serie de pabellones cupuliformes que hoy podemos admirar. El primero es único en el mundo. Y en los segundos se tiene el origen de las bóvedas nervadas en arquitectura. Este Alaquén II, hombre de cultura extraordinaria y gran amor a los libros, conseguirá reunir durante su reinado más de 400.000 volúmenes en su biblioteca, muchos de los cuales ejemplares únicos de valor inestimable, lo que hace de Córdoba centro depositario de todo el saber de su tiempo. Por esta época, la ciudad comienza a distenderse por su lado occidental, el cual ponen de moda los príncipes Abdala y Al-Muhira al levantar cada uno de ellos por dicha zona su almunia particular. Frente a la pretensión del hermano menor de Alaquén de ocupar el trono a la muerte de este, Jafar al-Mosafí, el ministro al que el califa había confiado la administración de los asuntos públicos durante su enfermedad asegura la sucesión de Hisén II, hijo del monarca, que contaba a la sazón 11 años de edad. A lo largo de este conflicto, al-Mosafí será apoyado por un hombre de 38 años llamado Abu Amir, conocido posteriormente como Almanzor o el victorioso por la gracia de Dios, quien con una extraña perspicacia de la marcha de los acontecimientos y una profunda comprensión de las reacciones humanas ante estos, calcula e intriga con verdadera sangre fría hasta conseguir convertirse en mayordomo principal. Para fortalecer su posición, reduce a Hisén II a la impotencia, orientándolo hacia los placeres sensuales y la vida relajada. Con el traslado de la administración estatal de los palacios califales del Alcázar y Medina Zahara a Medina az-Zahira, residencia construida por Almanzor a unos 3 kilómetros al sureste de la capital, este da su golpe final. El califa queda aislado de los contactos exteriores y él libre para llevar a cabo la total supervisión de los asuntos de Estado, inaugurándose con ello el periodo de la dictadura de los samíridas. Durante este tiempo, los arrabales orientales de Medina Zahara quedan unidos a los occidentales de la residencia az-Zahira, con lo que la población cordobesa ocupa una extensión considerable, llegando a rebasar la ciudad el 1.000.000 de habitantes, cifra absolutamente increíble para aquella época y que Córdoba nunca más, a lo largo de toda su historia, volverá a conseguir. Para ajustar la mezquita a las exigencias del momento, Almanzor manda ampliarla hacia el este, dándole al monumento la dimensión con la que ha llegado hasta nosotros. Al prohibir el amirida que ninguna inscripción conmemorase su término
al objeto de evitar que fuera redactado a nombre de Ixén II, como hubiese sido preceptivo, no se sabe con exactitud la fecha de su finalización. Muerto Almanzor en 1002, le sucede su hijo Al-Muzaffar, que muere tras 6 años de gobierno, víctima de las intrigas tramadas por su hermano Abderramán Sanchuelo. El panorama político de la capital cambia radicalmente. Con el alzamiento del príncipe omeya Muhammad II al-Mahdiya, las residencias de Az-Zahira, Medina Zahara y Al-Ruzafa son saqueadas y arrasadas por mercenarios bereberes y milicianos cordobeses. Era esto en el año 1031. Unos inmensos campos pletóricos de ruinas patentizarán ya para siempre cuál había sido la auténtica dimensión urbana de aquella ciudad en los mejores y más deslumbrantes tiempos de su historia. Desde la caída del califato hasta la toma de la ciudad por Fernando III el Santo, sucederán aún 2 siglos largos donde el Alcázar, desaparecidas las residencias estatales de Medina Zahara y Az-Zahira, recupera su antigua función. Por allí pasan los gobernadores abadíes, almorávides y almohades, quienes irán introduciendo sucesivamente reformas en el monumento. Pero lo más importante, sin duda, de este inicio de la decadencia cordobesa es el mantenimiento aún de su hegemonía cultural. La ciudad aporta entonces a los 2 talentos más preclaros y famosos en el saber de su tiempo, el musulmán Averroes y el judío Maimónides. Averroes, jurista, teólogo, médico y naturista, será desterrado de Córdoba por sus ideas filosóficas, marchando desde allí a Lucena y posteriormente a Marruecos, donde morirá. Maimónides, por su parte, matemático, médico, filósofo y astrónomo, andará errante por Andalucía tras la conquista de la ciudad por los almohades, para pasar luego a Fez y más tarde al Cairo, donde, al igual que Averroes, acabará su vida en el exilio. Con ellos, Córdoba pierde para siempre los últimos grandes destellos vivientes de una civilización que durante tantos años la había hecho destacar como uno de los focos culturales más brillantes del mundo. El 29 de junio de 1236, Córdoba queda en poder de los castellano-leoneses, quienes hacen su entrada solemne colocando la cruz a la vista de todos sobre el alminar de Abderramán III de la mezquita Aljama. Las consecuencias de la conquista pronto se dejarán sentir en los cambios de población dentro de la ciudad. No resulta posible hoy día dar el número aproximado de los judíos que vivieron en la Córdoba medieval cristiana. Muchos autores dan cifras verdaderamente fabulosas, que desde luego no pueden ser confirmadas. De esta época nos queda la judería, que no es la misma que se habitó durante la dominación árabe, situada al norte de la ciudad, y la sinagoga, símbolo fundamental que data de 1315. Con la total erradicación de los musulmanes, la ciudad se puebla rápidamente con gente del norte, atraída por los repartimientos de tierras que se están efectuando. De este tiempo es el Alcázar de los Reyes Cristianos, mandado construir en 1328 por Alfonso XI el Justiciero y emplazado en el mismo lugar en que anteriormente estuviera el Telonium romano o aduana de la Bética. Aunque en los repartimientos de tierras que se efectúan la propiedad pasa de manos, se va a respetar y mantener, no obstante, la estructura de la misma, quedando intacto el sistema latifundista, por lo que la historia de los nuevos pobladores será fácil seguirla a partir de aquí en sus aspectos más dolorosos. Tras el optimismo inicial,
será pueblo cuyo oficio consistirá en sufrir. Sufrir epidemias, carestías, alzas de precios, hambres y todo un cúmulo de desgracias y calamidades que originarán a lo largo del siglo XIV una fractura demográfica excepcional, llegándose a finales de él con una población diezmada, famélica y físicamente deshecha, lo que posibilita locuras como el asalto y robo a la judería en 1391 o los incendios de las casas y haciendas de los conversos, detentadores del poder económico. Desde los reinados de Juan II y Enrique IV, la corrupción ha hecho presa de las clases poderosas, siendo el principal motivo de ello la causa del Trastamara, quien para sostenerse en el trono, por su origen ilegítimo, ha de dar prebendas y concesiones a la nobleza, motivando su división en bandos. Don Alonso Fernández de Córdoba, señor de la Casa de Aguilar, y su hermano don Diego, conde de Cabra, a quien Juan I le había hecho donación en 1386 de la villa de Baena, son aquí los caudillos de ambas facciones. En esta situación de rivalidad, sin más ley que la que imponen estos cabecillas, llegan al trono de Castilla y León Fernando e Isabel, intentando como primera medida aquí en Córdoba reducir a la obediencia a don Alonso de Aguilar y los de su facción. Para ello, se les confirman sus mercedes y privilegios a cambio de la entrega de la ciudad y otras fortalezas, siendo de esta manera que el 24 de octubre de 1478 llegan a Córdoba sus majestades los reyes católicos. Es durante esta estancia aquí cuando les nace su hija doña María, la que andando el tiempo habría de ser reina de Portugal, en cuyas luchas, así como en el cerco de Mérida y Medellín, destacará el valor militar de don Gonzalo Fernández de Córdoba, hermano de don Alonso de Aguilar, quien con el tiempo habrá de ser renombrado gran capitán. La ciudad se apresta entonces para la guerra contra Granada, y todos, sin excepción, contribuyen a ella con armas, bastimentos y dinero. Al ser enorme la demanda de harina para el ejército, se restauran los molinos del río, se aderezan viejos mesones como el de la Picota, el del Lobo Hombre o el del Potro, y se construyen otros. Los baños públicos toman un incremento notable. La gente se divierte con juegos de pelota, de sortija, carreras pedestres o corridas de toros, tanto en el Camposanto de los Mártires como en la Plaza de la Magdalena, la Corredera o el patio del Alcázar de los Reyes Cristianos, donde está fechado el documento más antiguo que se conoce sobre la práctica del toreo en la ciudad. Córdoba vive así en estos años días de desasosiego y felicidad ante la abigarrada multitud que la ha invadido. En esta coyuntura, los reyes reciben aquí por primera vez, el 20 de enero de 1486, a Cristóbal Colón, estudiando sus proyectos que se consideran quiméricos. En Córdoba conoce el almirante a Beatriz Enríquez de Arana, con la que establece relaciones amorosas de las que nacerá en 1488 su hijo Fernando. El criterio para con la mezquita, hasta entonces respetada, cambia por completo. En 1489, el obispo don Íñigo de Manrique desmonta arcos y columnas, destruye el pabellón occidental y la arquería divisoria del centro, reforma las galerías del patio y modifica la crestería de algunos muros. Pero es en 1523, a propuesta del obispo don Alonso Manríquez, cuando se plantea la obra definitiva, la construcción de un crucero en el centro del monumento, obra proyectada con carácter ojival en un principio, pero que se irá transformando con el paso del tiempo al durar su fabricación 243 años. Con la terminación de la Guerra de Granada y el descubrimiento de América, Córdoba ha dado otro paso atrás en su decadencia histórica al perder importancia comercial, industrial y agrícola. Se ha decretado la expulsión de los judíos y muchos de sus habitantes emigran al Nuevo Mundo o a Sevilla, donde se han desplazado los grandes negocios. A últimos del siglo XV, la ciudad califal no es ya otra cosa que la cabeza de uno de tantos reinos y señoríos, como enumeran los Habsburgos en el encabezamiento de sus mercedes y privilegios, y que vendrá a resurgir brevemente como base de operaciones al comenzar en 1568 la rebelión de los moriscos en la Alpujarra granadina. Tras la expulsión de los judíos,
Les va a tocar ahora a estos su turno, saliendo de Córdoba el 6 de febrero de 1610, unos 4.500 de ellos aproximadamente. En este tiempo, España cuenta con un cronista y poeta excepcional en la figura del cordobés don Luis de Góngora y Argote, quien en sus versos, y sobre todo en sus cartas, recoge gran parte de los acontecimientos de la época. Caracterizada la ciudad durante estos siglos por una elevada proporción de jornaleros y un reducido grupo de artesanos con fuerte organización gremial, como la de los plateros y su congregación de San Eloy, las figuras más prominentes de la vida social a lo largo del XVIII van a ser indudablemente los obispos. De entre ellos destaca el mercedario Fray Pedro de Salazar, cuyo nombre va unido al hospital, sede actual de la Facultad de Filosofía y Letras, donde en el año 1737, debido a la epidemia de peste que asoló Córdoba, no caben los enfermos que abarrotan sus dependencias. Igualmente importantes son el prieguense don Antonio Caballero y Góngora y don Marcelino Siuri, incansable constructor de iglesias y del que se afirma daba pan en su palacio, un día a hombres y otro a mujeres, siendo tantos los que concurrieron en los años de 1723 y 1724 que llegó a pasar limosna diaria de hasta 70 fanegas de trigo. Debido a esta presión del poder eclesiástico y a las sucesivas desgracias que asolan a la ciudad, el espíritu religioso de los cordobeses se irá acentuando hasta adquirir carácter de auténtica veneración, como lo acreditan las múltiples procesiones y rogativas que por estas fechas se efectúan y la profusión de imágenes del arcángel San Rafael que se erigen en templos y lugares diversos. ¿Qué pasa por su plazuela, mi Cristóbela, a salud, ay, 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 ¿qué pasa por su su plazuela, me grita. Es quizá por esa misma razón por lo que en la segunda mitad del siglo XVIII empieza a cristalizar a la vez algo tan específico de la cultura andaluza contemporánea como es el cante flamenco, expresión dramática de la opresión, marginación y desamparo en que viven los sectores populares. Los repetidos intentos de lograr convencer a los gitanos para que abandonen su vida nómada no dan el resultado apetecido, siendo de inusitado rigor la orden recibida en julio de 1749, en que se dispone la reclusión de todos ellos en la cárcel de la Calahorra y la confiscación y venta de sus bienes. A mediados del siglo XIX, Córdoba apenas pasa de 40.000 habitantes, siendo a partir de aquí cuando el signo del desarrollo se invierte. La Iglesia, con la política desamortizadora, pierde influencia social, mientras la burguesía ascendente, fruto del comercio y la incipiente industrialización, va a dejar pronto su huella.
Muerto en Madrid en olor de popularidad, su entierro aquí, en 1930, ha sido sin duda durante mucho tiempo el mayor testimonio de dolor conocido en esta ciudad que le viera nacer en 1874. Por entonces, Córdoba ha aumentado ya nuevamente su población como fruto de la actividad económica promovida por la burguesía mercantil. Ello da lugar a un deseo lógico de transformar y ampliar la ciudad, lo que se va a plasmar en el trazado de nuevas calles y avenidas. Desde que en 1846 se construyera la plaza de toros de la Carrera de los Tejares, se va a ir asentando sobre las bases del califato de Rafael Molina Lagartijo, Rafael Guerra Guerrita y Rafael González Machaquito, una escuela taurina cordobesa con características propias. Esta plaza, clausurada en 1965, contendrá por ello la mayor parte de la historia de la tauromaquia cordobesa, reemplazada desde esa fecha por la actual en funcionamiento. A lo largo del presente siglo, los movimientos y tendencias que van configurando la política nacional irán reflejándose paralelamente en Córdoba. Así, en las elecciones municipales de 1931, fiel al espíritu revolucionario mostrado por el campesinado cordobés a lo largo de todo el siglo XIX, la candidatura republicana triunfa aquí tal como en tantos lugares de España, lo que da lugar a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril. El alzamiento militar de julio del 36 pondrá punto final a esa experiencia histórica. Aunque los efectivos militares en Córdoba eran reducidos, la decisión del coronel don Ciriaco Cascajo hace que la ciudad quede incorporada al movimiento nacional el mismo día 18 de julio. Y sé Córdoba, eres tan grande, y sé Córdoba, eres tan grande, que no hay en el mundo entero con que poder compararse. Córdoba ha sido víctima, como toda Andalucía en general, de los más feroces tópicos del caballo, el vino o las mujeres, tópicos que incluso algunos cordobeses, ayudados por toda una legión de poetas y visitantes inflados de lirismo, han gustado de propagar. Ello ha hecho posible que ahora nos topemos aquí con dos ciudades distintas que puede que corran paralelas. La Real, de vida sencilla y provinciana, a la que rápidamente se le toma el pulso con solo patearla de arriba a abajo, y la tópica e ideal, amasada imaginativamente no se sabe bien por quién, con todos los materiales que la historia y la leyenda le han legado. Ambas parece como si se debatieran en primar en esa balanza sutil que son la realidad y el deseo, entre el ser descarnadamente ella misma o por el contrario, parafraseando a Cernuda, ser el sueño que algunos cordobeses llevan dentro. Esta Córdoba que hoy vemos, con sus 300.000 habitantes aproximadamente, ha conseguido imprimir a su devenir un nuevo e importante salto cualitativo. Aunque el campo sigue siendo de una forma u otra el factor determinante de la economía local, al señorito tópico y al proletariado agrícola le han ganado la mano ahora los obreros industriales y sobre todo una legión de capas medias repletas de empleados, técnicos y profesionales de la más diversa índole que han posibilitado, venciendo ese sentimiento estoico tan cordobés de la inercia histórica, retomar problemas y conseguir a través de nuevas soluciones el renacer floreciente de esta urbe. El desarrollo demográfico y económico experimentado a partir de los 60, fruto de la industrialización y el éxodo rural masivo, se ha manifestado en Córdoba a través de la expansión del casco urbano por diferentes barriadas periféricas. La antigua ciudad amurallada que comprende la zona artística no es ya más que una parte reducida de la población actual,
siendo esta Córdoba moderna, de calles amplias, casas que son casi rascacielos, gentes apiñadas en colmenas y automóviles que lo invaden todo, la Córdoba más viva, más real, pero también desde un punto de vista urbanístico, la más impersonal. Junto a ella convive la Córdoba tradicional, la mítica, la tópica, la cantada por los poetas, esa que duerme su ensueño entre callejuelas estrechas y tortuosas, casas policromadas y patios tranquilos y frescos, con fuentes y surtidores, la que con razón, desde su recogimiento, puede burlarse de la otra con una estética elaborada por gente para la que Córdoba era Córdoba y buscaban por ello la funcionalidad de las cosas, como el asegurar sombra a las calles en un día tórrido de agosto, airear y refrescar los patios o respetar la sacrosanta intimidad de los vecinos en espacios interiores. Un punto de contacto entre estas dos ciudades, la mítica y la real, es sin duda la taberna, ágora pública y templo de la convivencia, donde la charla y el diálogo constituyen placer tan grande que hasta la propia palabra puede llegar a embriagar tanto como el alcohol. Lejos del espíritu de Alaquén, una letrilla popular nos lo recuerda. Córdoba, ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas y una sola librería. De todos los monumentos de la ciudad, el más representativo es la Mezquita Catedral, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1984. Cuentan que cuando Carlos V contempló por primera vez la mezquita árabe, al inspeccionar las obras que se realizaban para la construcción de la catedral y a las que se había opuesto contundentemente el concejo municipal, dijo al obispo Fray Juan de Toledo: «Si yo hubiera sabido lo que era esto, no hubiera permitido que se llegase a tocar lo antiguo, porque hacéis lo que hay en otras muchas partes y deshacéis por contra lo que era único en el mundo». Efectivamente, junto a esa avenida de fustes, a ese triunfo de la razón, a esa exaltación de lo matemático que es la parte musulmana, se encuentra adosado el barroco templo cristiano, ejemplo palpable del dogmatismo con que tantas veces se ha producido la historia de España, conformando el conjunto de ambos monumento sublime a nuestras más profundas e íntimas contradicciones. A esta Córdoba de siempre que conforma la Mezquita Catedral y sus alrededores, se le han ido superponiendo problemas, tal como les sucede a tantas y tantas otras ciudades sobre las que se ha ido acumulando a la vez la historia. El subsuelo, fertilísimo en hallazgos arqueológicos de todo tipo, no favorece la posibilidad de obra nueva, mientras el automóvil, acaparador de espacios, invade las callejas y plazuelas. La especulación del suelo, por su parte, ha ocasionado ya pérdidas irreparables en un buen número de casas solariegas y, por consiguiente, un deterioro irreversible en el patrimonio artístico de la ciudad. La iniciativa de la UNESCO al incluir a la Mezquita Catedral en la lista del Patrimonio Mundial tiende a evitar precisamente los riesgos a que ella puede estar expuesta, tanto en cuanto al desgaste producido por el paso del tiempo, la erosión o la humedad, como por la acción irresponsable de los hombres a través de la contaminación, la urbanización acelerada o el turismo de masas. La inclusión de la Mezquita de Córdoba en la lista del Patrimonio Mundial viene a ser la reafirmación y constatación internacional de su importancia, lo que permite a los cordobeses apreciar aún más, si cabe, su propio patrimonio y, sobre todo, es medio de comunicación a través del cual ciudadanos de otros países puedan descubrirla, conocerla y amarla como realmente se merece. En consonancia con su misión, la UNESCO contribuye así a que cada hombre descubra el patrimonio de todos los demás, el cual es, por prolongación, el suyo propio. El Guadalquivir, por su parte, testigo mudo de tantas transformaciones, ha pasado, como muchos otros ríos, de fermento de civilización al rango de simple decorado.
En el mundo actual, el orden reinante en otros tiempos parece definitivamente roto. Incluso como mitos, los grandes ríos han pasado a la historia, cualesquiera que sean las pasiones que aún puedan despertar en aquellos quienes viven cotidianamente en sus riberas. En eso, precisamente, es en lo que aún siguen siendo humanos.